El debate sobre la ley del robo de leña son varios artículos porque aparece en Renania, en el Parlamento renano, querían establecer una ley sobre el robo de leña y el artículo 14 que estipulaba que, digamos, cuando alguien robaba leña, el que determinaba cuánto tenía que pagar y si no podía pagar, tenía que hacer trabajo servil, era el dueño del bosque o el guardabosque. O sea, el Estado en realidad no sancionaba, sino que sancionaba a un particular a beneficio propio. Pero en realidad lo que Marx escribe en el artículo que lo dice indirectamente, pero dice la frase que en realidad el robo de leña es una consecuencia del pauperismo rural que tenían los campesinos. Y después dice que en realidad el problema es la definición de la propiedad. Porque acá empieza a meterse con problemas económicos que él todavía no había explorado lo suficiente. Y dice una cosa muy interesante: el recolector de leña suelta solo lleva a cabo un juicio que ha dictado la misma naturaleza de la propiedad, pues poseéis, le decían los dueños, ¿no?, solamente el árbol, y el árbol ya no posee ese árbol. La recolección de leña y el robo de leña son, por lo tanto, cosas esencialmente diferentes. Y a pesar de esta diferencia esencial, denomináis a ambos robos y los veráis como tal. ¿Por qué? Porque el derecho constitucional de los campesinos era que la leña se pudiera recoger y que muchas de las tierras eran comunales. En realidad, cercaron las tierras y las tomaron en propiedad privada, pero las tierras eran comunales, había derecho de pasaje, derecho de forraje, todo eso desapareció. Y hasta no querían que pudieran tener leña en su casa de no morirse de frío y de comer los campesinos pobres de la Renania. Entonces sale a decir, en realidad eso no es un robo. Si la leña está en el suelo, no pertenece al árbol, que el árbol es lo que pertenece. Y en realidad, maliciosamente, Marx ya debía haber leído a Arturo, porque dice, si toda lesión de la propiedad sin deferencia, sin determinación más precisa es robo, no sería toda propiedad privada un robo, dice. Porque ustedes como si se cercaron y se quedaron con los terrenos. Por lo tanto, si vamos a buscar el inicio, toda propiedad privada es un robo. Es un eco de que es la propiedad del club. O sea, se ve que, no sé cómo ya lo había leído. Y decía, bueno, pero además el Estado que dicen ustedes, en realidad no es un Estado, porque en realidad delega la autoridad en privado. Por lo tanto, los privados sancionan y ponen la sanción, incluso la servidumbre, porque tienen que trabajar en el campo si no tienen plata. Si eso, decía que eso ya era, digamos, hacer derecho particular, derecho general. Eso iba en contra de poner el servicio del interés privado en vez de encarnar frente a él el interés general. O sea, la legislación del robo de la leña podía por delante, o sea, y de esta manera él defendió esto contra, decía, esto era el derecho consuetudinario de los campesinos, y en realidad los privilegiados tienen derechos consuetudinarios, pero ¿qué dirime una cosa de la otra? La fuerza, lo dice explícitamente. La fuerza es lo que dirime quién es el derecho constitucional de los privilegiados o de los campesinos. Lo dice expresamente. Bueno, al final la Gaceta Renal terminó cerrándose. Pidieron los propietarios como que bajara la crítica porque había mucho problema. Marx no quiso, se fue y poco tiempo después cerraron la Gaceta Renal. Y en esta carta, antes de irse, Marx escribe manuscritos. Lo interesante de Marx es que se publicaron casi todas, pero casi todas las cartas de Marx. Es decir, y uno puede tener idea de cómo fue la evolución del conocimiento porque tenemos las cartas. En el futuro, con los mails, yo no sé si alguien va a poder reconstruir, a menos que sean los servicios de espionaje, qué pensaban la gente, ¿no? Y la otra cosa es que el pobre Marx no sabía que le iban a publicar todos los manuscritos. Él escribía en cuadernos donde cosas que leía las transcribía y hacía comentarios. Nunca pensó que en realidad eso iba a salir publicado. ¿Sí? Para un autor
que sabe que pule mucho, y Marx era un tipo muy perfeccionista, en realidad eran sus apuntes privados, pero que ahora lo conocemos todos. Pero que yo diría que ese es el laboratorio Marx, que nos permitió pensar en el laboratorio de la mente de Marx cómo fue desarrollando las categorías. Y si no hubiéramos tenido los manuscritos no lo hubiéramos sabido. Y gran parte de los manuscritos que conocemos ahora son, digamos, son posteriores a la década del 20, cuando Riazanov toma el Instituto Marx y Engels de Moscú y empieza a publicar cosas que no estaban publicadas, manuscritos de París, que ustedes lo tienen aquí, que se publicaron por primera vez en 1927. Así que mucho de la biografía y de lo que decía el Máximo eran solo de 4 o 5 trabajos publicados en el mundo, el Capital, y nada más. Todo lo que conocemos ahora se conoció después de la década del 20, del 30, e incluso el posterior. Ahora acaba de salir, hace un año, una edición castellana en México, un cuaderno de Marx sobre Spinoza. Muchos decían que Marx no había leído a Spinoza. Y Marx parece que no solo lo leyó, sino lo comentó, y recién ahora que se enteró, en el año 2014, de que eso ocurrió. Él pensaba que ya no había ninguna posibilidad. En Alemania no quería seguir mintiendo porque dijo, me tuve que comer el sapo, no se escucha, comer el sapo de no decir muchas cosas, y que en Alemania no había ninguna posibilidad de estar libre, entonces comenzó el exilio de los alemanes hacia París. En este caso Marx se va en septiembre del 43. Pero antes de eso, Marx se casa, y se casa en ese lugar donde le mandó la carta. Le manda la carta a Rueda, estaba en Kremna. Kremna es el lugar donde, en teoría, debe haber sido la boda de miel de Marx, porque se casa y se queda ahí. Pero lo interesante es que ahora sabemos, del año 27, que publicó Riazanov, que en esa boda de miel escribió un manuscrito que ahora salió, ya salió publicado hace tiempo, pero que se llama, que en realidad no tenía nombre, que lo llaman Manuscrito del Kremlin, y que le pusieron un nombre como que es una crítica a la filosofía del Estado de Hegel, filosofía del derecho de Hegel, pero toma la parte del Estado, por lo tanto lo nombran como crítica del Estado de Hegel, que serían los manuscritos de Kremlin, y eso lo escribió entre marzo y septiembre del 43, y en la época que se había casado. Así que la línea del tiempo. Bueno, acá en realidad todavía pensaba que los grupos comunistas de la época eran muy hermanos. En realidad, quien era Cabet, Pisano y Weitzel eran muy, digamos, doctrinarios. Cabet decía que se podía hacer, pero de forma pacífica, convenciendo a los privilegiados que cedan, bueno, cosa utópica. Pero Weitzel no, porque era un sastre. Pisano fue uno de los que más citó de Marx, porque en el año 40 hizo un banquete en París, que fueron miles de personas, y constituyó un partido de izquierda dentro de París que tenía criterio de defensa del comunismo, y que Marx, digamos, lo estimaba mucho. Pero Marx en esto le dice que hay que ir más allá. Dice, la religión es un registro de las luchas teóricas de la humanidad, pero el Estado político es un registro de las luchas prácticas de la humanidad. Por ende, dice, digamos, dentro de los límites desde el punto de vista político, se expresan todas las luchas, necesidades y verdad. O sea, que quería salir de lo que llamaban en esa época crítica crítica. En ese momento, un grupo hegeliano como Bauer, amigos de Bauer, estaban en la idea de que para hacer cambiar el mundo había que hacer una crítica a la crítica. Se llamaban crítica crítica. En la charla siguiente vamos a hablar de la crítica que Marx hizo a eso, que lo llamó crítica de la crítica crítica, y que el editor le dijo, con eso no vamos a vender un solo libro, y le cambió el título, le puso La Sagrada Familia. Lo cual tenía razón, La Sagrada Familia contra Bruno Bauer y consort. Y él le había puesto crítica de la crítica crítica. En realidad eso se llamaba crítica de la crítica, y él hacía crítica de la crítica crítica. Pero bueno, nada, se lo loco. Bueno, y
En realidad, fíjense que al final la carta dice: la reforma de la conciencia consiste solamente en hacer que el mundo sea consciente de su propia conciencia, en despertarlo de la ensoñación que tiene de sí mismo, de explicarle el significado de sus propias acciones. Yo pensaba que la filosofía tenía que ir a la gente y a las masas y tratar de concientizar para la acción, cosa que el grupo de los libres de Bauer pensaba que no tenía nada que ver. En los manuscritos, esto es lo que yo le dije, los manuscritos de Kerner, que en realidad era un manuscrito interno que él mismo redactó, y en la contribución a la crítica de la economía política en el 59, él en el prefacio dice: el primer trabajo que emprendí para aclarar mis dudas fue una revisión crítica de la filosofía hegeliana del derecho, trabajo cuya introducción apareció en los anales franco-alemanes. Porque él hace un artículo corto que es la introducción, y que solo, como yo le dije, a partir del 27 de esa no lo publica, y el manuscrito comienza en el ítem de la filosofía del derecho de 12:61 y va hasta las 3:12, que es el Estado. Lo que le importaba más era qué pensaba Hegel que el Estado. Entonces tomó esos puntos. En realidad fue un cara a cara de Marx con Hegel y tal. Él, como manuscrito, reproducía lo que decía Hegel y hacía su crítica abajo. En realidad eso, digamos, fue un manuscrito interno donde él discute cara a cara en el sentido literario con Hegel. Estaba buscando, como uno piensa, la identidad. Es un momento importante para él, y acá vuelve a pensar en la idea de Feuerbach de la inversión, y él decía que para Hegel, digamos, el Estado crea a los ciudadanos, pero los ciudadanos crean el Estado. La realidad son las personas que crean el Estado y no el espíritu del Estado que crea la sociedad. O sea, dice: Hegel no desarrolla su pensamiento a partir del objeto, deduce el objeto a partir de su pensamiento acabado en sí, en la esfera abstracta de la lógica. El alma de los objetos, el alma del Estado, se halla totalmente predestinada antes que el cuerpo, que es solo apariencia. O sea que él dice que Hegel es bárbaro, pero habla de apariencias y no de lo real. O sea, no pone el sujeto que es la realidad del Estado. ¿Cómo? No pone como sujeto a las personas reales que son lo que constituyen el Estado, sino un Estado imaginario. Y además dice que en realidad lo que hace Hegel es una descripción empírica del Código Civil prusiano. O sea, que dice que Hegel era un propagandista de los prusianos. Eso es lo que quiere decir en síntesis. Dice: Hegel nos da una descripción empírica de su burocracia, en parte como es realmente y en parte como se ve aquí mismo. Y lo critica en el sentido que en realidad él piensa que la democracia se basa en sujetos reales que fundamenta frente al sujeto imaginario de Hegel. ¿No? Y esto lo va a desarrollar mucho más en la cuestión jurídica, o sea, el problema de la política. Entonces, Marx reivindica ahí en ese manuscrito que el sujeto real. El manuscrito en un lugar dice: el hombre no existe por la ley, sino la ley para el hombre. O sea que el hombre construye la ley, no es que la ley construye el hombre como piensa Hegel. Y pensaba ya en la unidad de lo general y lo particular.